Brutal explosión en Bucarest. Al menos un muerto y 46 heridos. Trabajan más de 20 dotaciones de bomberos en el lugar. Bueno, ¿qué fue lo que pasó, Alejandro? Sí, no, esto es terrible porque fueron dos explosiones en una estación de gas licuado. La segunda explosión, la más fuerte, ahí estamos viendo las imágenes, son impactantes, se produce cuando estaban trabajando en el lugar para apagar el incendio de la primera explosión, con lo cual hay decenas de bomberos también heridos, algunos en estado crítico, con lo cual dicen que bueno, es probable que haya, que se confirmen más fallecidos, ¿no? En las próximas horas, fue hace muy poquitas horas, esta situación. Esto es unos kilómetros al norte de Bucarest, en la localidad de Crevedia. Esto es camino ahí en Rumania, camino al castillo del Conde Drácula, ¿no? Recordarán, bueno, es ahí a unos kilómetros nomás. Tremendo, bueno, evacuaron en cientos de metros a los habitantes de esa zona porque realmente causó estragos esa explosión, esa región. Y bueno, seguramente en las próximas horas tenemos confirmación de más muertos. No, mirá lo que es eso, Leo. Y bueno, es gas. ¿Vos decís que ahí estaban trabajando ya en una primera explosión? ¿Qué era lo que había pasado inicialmente? Claro, se incendió una zona de esta estación de gas. Y fueron los bomberos, hay 26 bomberos heridos, 26 que ya están heridos, siendo atendidos. Pero acá si estaban trabajando cerca de esta explosión, acá digo yo, bueno, no sé, debe haber cuerpos que desaparecieron seguramente en medio de esta explosión, Ale. Lo que están diciendo ahora, sobre todo los medios locales, es que muy posiblemente aumente la cifra de fallecidos por esa explosión. Sí, Leo, como bien la describís y la vemos, es enorme. Ahí está, miren esa imagen ahí. Sí, impresionante. Mirá las chispas. Acá indudablemente había algo material que se terminó desintegrando, porque estas chispas que van cayendo es algo que se desintegra, ¿no? No es simplemente el hongo por el gas que puede llegar a ser esta parte de la explosión, ¿sí? Pero mirá lo que es esto. Es una lluvia de luces prácticamente que cae desde el cielo y que va regando todo el lugar, y que también las consecuencias que puede haber traído todo esto. No, tremendo. En toda esa zona, bueno, evacuaron también a los habitantes. Y bueno, es el gran peligro al que se enfrentan siempre las dotaciones de bomberos y rescatistas cuando van a un lugar donde hubo algún tipo de incidente, que se pueda producir otro en el momento en que están trabajando y bueno, no lo pudieron. Pasó acá en Palermo, en la perfumería, ¿se acuerdan? La perfumería esa que había pasado por Scalabrini Ortiz, por Scalabrini Ortiz, que fue, no sé si no fue en época de pandemia incluso, que había habido un incendio y un bombero va ingresando hacia la parte de depósito que había y una explosión continua, eso que había sucedido, le termina arrebatando la vida. Exacto. Ese tipo de situaciones que lamentablemente siempre pueden suceder, no suceden todo el tiempo, pero bueno, en esta ocasión y fue una explosión de gran magnitud ahí en el norte de Bucarest, es en Europa del Este, esto está al ladito de Ucrania. Así que ahí está, tremendo. Bueno, sí, seguramente. Y esto está. Mirá cómo corre la gente. Mira, mostrame acá abajo el otro video. Mirá. Calculo que si había algún ser humano cerca de esa explosión, habrá sido desintegrado por la alta temperatura y por el impacto de la explosión. Mostrame el video acá, cuando va terminando este video, que es cortito. Fíjense acá abajo, miren cómo la gente va corriendo. ¿Saben a qué me hace acordar esto? Porque ven que van cayendo estas partículas que yo les decía. Hiroshima. No, me hace acordar, ¿se acuerdan cuando fue el atentado de las Torres Gemelas? También, cuando las Torres Gemelas empiezan a caer, que la gente, en medio de esa bocanada de tierra que salía, la gente empieza a correr, a huir del lugar, esperando que no lo alcance, que así todo, digo, la ola de tierra y de escombro y de basura que generaba, los termina invadiendo y los termina alcanzando, pero el temor que te provoca cuando pasa a algún lugar, vieron los tiroteos también muchas veces, que vemos mucho en los Estados Unidos, la gente escucha el ruido en algún lugar y corre en sentido contrario, ¿no? Digo, este hecho de instinto de supervivencia. Ahí está, eso, no me salía. Instinto de supervivencia, que te vas para el lado contrario, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y aparte ¿tenemos último momento? A ver, para. Último momento de este tema, a ver. Último momento. Así fue el momento de la explosión en primera persona.
Ahí se escucha todo, es impactante. Bueno, Qué Sí, desesperación. sí, es ¿no? impactante Sí, porque es el preciso instante de la detonación. ahí lo vemos, Leo, con ¿Cómo queda? sonido Bueno, ¿cómo queda en el momento. o la persona impactada en el piso o porque queda el teléfono volteado, ¿no? Impresionante. Impresionante. Al agarrar ahí por sorpresa a los bomberos que estaban trabajando allí, ahí seguro lo vamos A ver de lo vuelta, vamos a ver de vuelta. A ver sí, de sí, vuelta, a ver. Mirá. Ahí. No. Fíjate, claramente están organizando cómo Claro. contener la parte de lo que se había dado ya, la primera parte del incendio. Están charlando entre ellos, está dando la espalda y escuchan esa explosión que encima si estás dando la espalda y no estás viendo, o sea, lo que te puede llegar a venir es cualquier cosa, la sorpresa puede ser total. Y eso es lo que estaban lejos, pero había varias dotaciones que estaban trabajando allá, varios cientos de metros, 2-3 cuadras para adentro, donde se produjo. ¿Cómo la funciona? explosión. Pero te pregunto, Jorge, vos que has trabajado mucho en tema de policía y calculo que algún tipo de operativo también, ¿cómo funciona esto? Hay gente que va más cerca, rescatistas que van más cerca y otros quedan esperando un poco más lejos para servir de auxilio. Por lo ¿Cómo general, funciona? en un hecho de estas características, el comité de crisis se constituye alrededor de los 500 metros de distancia, porque tiene que estar asegurado. Sí. Y la primera línea de fuego, que es la que ataca, en este caso de este incendio, es la que son los grupos especiales. Los Sí. grupos especiales que son los que son la primera línea. Los que son están más capacitados, digamos. los que están más preparados para, O tienen una para capacitación paliar esto, diferenciada. Claro. y tienen el equipo suficiente y necesario para paliar este tipo de siniestro. Es la primera línea. Los grupos especiales de bomberos. Acá en Capital Federal hay un grupo especial, así como la policía tiene el grupo El Halcón y el GEOF, los bomberos tienen un grupo especial de avanzada que palean este tipo de hechos de estas características. ¿Por qué? Porque tienen no el armamento, sino la tecnología, los elementos suficientes para estar al frente de un hecho de estas características. Hay que tener en cuenta que una onda expansiva, no solamente por los elementos que salen expulsados, sino que la propia onda expansiva destruye los órganos blandos del ser humano. Claro. Así que hay que tener mucho cuidado, no solamente a veces por la bocanada de fuego, sino por la explosión. La onda el tipo de expansiva que explosión. te rompe ventanas, ponele. Exactamente. Ventanas, de Claro, vidrio, te todo agarra eso. el cuerpo. En el ser humano, ¿qué termina siendo de las Claro. partes? ¿Qué significa que te rompe las partes blandas? Destruye los órganos órganos blandos. blandos. Los órganos. El hígado, Los el órganos blandos, estómago. hígado, estómago, riñón. Lo destruye. O sea, ¿Por qué? vos te ven Corazón íntegro. mismo. Te ven íntegro por fuera, pero por dentro estás destruido. ¿Así sería? Exactamente. La onda Uy, expansiva terrible. destruye órganos blandos, provoca hemorragias internas. La persona a los minutos se desvanece porque pierde el control de su cuerpo porque los órganos blandos pasan a ser destruidos. Y es ahí cuando es asistida y es trasladada. Pero cuando tiene este hecho de estas características, por lo general, pocos minutos de vida le quedan. ¿Por qué? Porque los órganos blandos son Ya netamente confirmaron vitales. otro muerto más. Y bueno, sí. 56 heridos, 39 bomberos heridos y la empresa confirmaron no tenía los papeles en regla, la autorización para La funcionar. habilitación. ¿Por qué siempre aparece que no Siempre pasa tienen eso. papeles en regla cuando se dan las Cuando- explosiones? Porque no lo sabían antes que no tenían papeles en regla y si de última sabían que no tenían los papeles en regla, ¿por qué no hubo algún tipo de Bueno, evidentemente la falta de interferencia control. para- La falta de control no es inherente a la Argentina solamente. Exacto. Y No, varios pasa en todo el civiles que no estaban en el lugar, que estaban más lejos, con quemaduras graves también, ¿no? Bueno. Por la expansión del fuego. Bueno, Claro. están las imágenes Ojo, Miren lo abajo. que es Alejandro, esto. y también Es tenemos que- impresionante realmente. Tenemos que hablar Es un de los infierno. desaparecidos. Es un infierno, gran definición. Es un infierno. Sí. Primero que este calor se debe sentir, calculo yo, a kilómetros, ¿no? Sí. ¿Te imaginas estar a 100 metros de este hongo de explosión que se da? Aparte con lo que significa el gas, que el gas, viste, termina siendo más expansivo todavía, porque si sale el chorro de gas, perdón si lo hablo de manera bruta, ¿no? Pero para que se entienda, esa gran bocanada de gas termina haciendo que se expanda mucho más. Claro, vos tenés todavía. la onda expansiva de la explosión, tenés la deflagración del fuego en corta distancia y tenés la deflagración en larga distancia. En corta distancia es la quemadura directa que es propia de la llamarada. Y a la larga distancia tenés el gas en el aire caliente que también provoca quemaduras comprometedoras al cuerpo humano. Así que yo calculo que ahí en esa escena los que estuvieron a una distancia por lo menos de entre 50 y 100 metros salieron gravemente heridos. Y hay que hablar también de los desaparecidos, porque en el momento Sí. en que se efectúa la explosión estamos hablando de los asistidos, las personas fallecidas y asistidas en primera instancia. Pero Acá están hablando de a heridos, partir de Jorge, que- sí, de heridos heridos, y de pero- muertos de los cuerpos que encontraron.
cuando termine todo esto va a decir, che, a ver, ¿dónde está Jorge Sienque? ¿Dónde está Marcelo Valeiras? ¿Dónde está Alejandro Laurnagaray? Y no están. Bueno, ahí empieza la otra parte, ¿no? Porque si no están en ningún lado, bueno, estaban en el primer frente de batalla contra el fuego, digamos, en este caso, ¿no? Y lo más probable es que empecemos a encontrar este tipo de situaciones. Yo calculo que a partir de la explosión que vemos en primera persona por parte del cronista que está cubriendo, yo calculo que hubo varios bomberos desaparecidos. ¿Por qué? Porque la explosión y el foco del incendio, para mí desintegraron los cuerpos, porque ahí hay altas temperaturas, estamos hablando de temperaturas que pueden ascender a los 1000 grados. Y una temperatura de esa característica, ningún cuerpo humano no puede soportarlo. Aunque tenga el mejor equipamiento, por ejemplo, de bomberos, podría soportar esa temperatura tan elevada. Por eso hablamos de que a la larga van a haber desaparecidos que, más que seguro, que fueron cuerpos que quedaron muy expuestos y se desintegraron a consecuencia de la onda expansiva y de la deflagración del fuego. Así que hay que esperar a ver qué pasa en las próximas horas. Ahora están asistiendo a lo que serían las víctimas directas que pudieron ser individualizadas en el lugar a partir del triage que hacen los servicios de emergencia. Pero una vez que esto sea sofocado por parte de los bomberos, se va a saber que hay más desaparecidos. Como bien decías vos recién, Leo, van a hacer una suerte de recuento, y ahí se van a dar cuenta quiénes son los que no están en la escena y tampoco aparecen ni en sus domicilios particulares ni tampoco en el cuartel de bomberos, por ejemplo. ¿Qué información va llegando, Ale? No, el dueño de la empresa que empezó a surgir ahora, que de hecho el padre habló, es el hijo del alcalde de Caracal, que es una ciudad que está por ahí, que salió en una entrevista a decir, bueno... Dice, bueno, mire lo que sucedió con la empresa de su hijo que no tenía autorización y la tragedia con los bomberos. Dice, bueno, el alcalde, el padre del dueño, dice, bueno, es el trabajo de los bomberos, dice. Ah, bueno. Es lo que tienen que hacer. Está bien. Bueno. ¿Saben a qué distancia fue captado todo esto? ¿A qué distancia? A 22 kilómetros. Esta explosión fue captada a 22 kilómetros para tener la magnitud de lo que ha sido indudablemente este momento terrible. Otra, a ver. A ver, fíjense, miren. Sí. 22 kilómetros te dije, 22 kilómetros de distancia. Por eso habrá onda expansiva, imagen, el hongo arriba, ¿no es cierto?, de humo que se va propagando. Ahora otra parte importante es lo que decía recién Alejandro, ¿no? El comentario del alcalde respecto de la fábrica de su propio hijo. De su propio hijo, que no tenía autorización y que supuestamente no estaba en plena infracción, y el alcalde, que puede ser uno de los responsables de los controles, no sé si en esa jurisdicción, pero sí en otras, que justifica la falta, la ausencia del Estado. La justifica y dice, bueno, es el trabajo de los bomberos, que se joroben, ¿no? En definitiva. Empezamos a entender, Ro, por qué no tenía los papeles en regla y podía seguir funcionando tranquilamente ese lugar. Tranquilamente. Lo empezamos a entender porque el vínculo con la política, en definitiva, termina estando siempre, porque supongamos que no tenía jurisdicción este alcalde sobre ese lugar, el lugar donde estaba emplazada. Pero en lugar de condenar la actitud de su hijo y de las autoridades que no hicieron los controles debidamente, no, solo decir, bueno, es lo que le toca, a los bomberos, que se joroben. Terrible la Tenía imagen. varias multas la empresa, ya venía con varias. De hace 3 años que venía siendo multada por no tener las condiciones de seguridad necesarias por el tipo de empresa que era. Ahora dice, bueno, que hace poquito que no estaba prestando ningún tipo de servicio y bueno, ahora seguramente van a tratar a través de la cuestión de legales, de tratar, como decimos acá, de zafar de la situación legal, pero lo que sucedió es tremendo, hay muertes de por medio. Por lo menos 9 personas internadas en estado crítico déjame decir esto, Ale, la veo a Euge compungida ahí con lo impresionante de toda esta situación, que indudablemente, Euge ha viajado por muchos lugares del mundo, no sé si conoces Bucarest, Euge, pero te debe generar algo especial cuando ves este tipo de situaciones. La verdad que sí, vos estabas recordando a qué te hacía acordar las Torres Gemelas. Sí. Bueno, yo me imagino Cromañón, ¿no? Que estuve presente ahí también acá en Argentina. Y la verdad es no sé cómo explicarlo, chicos. Es un hervidero esto, ¿no? Es un hervidero. Cuando lo vemos allí, te imaginas. Y es choqueante cuando hay personas implicadas como víctimas, ¿no? Eso es lo choqueante. A 22 kilómetros. Es un edificio inerte que explota, bueno, pero acá se trata de la vida de muchas personas que están exponencialmente en peligro.
más allá de lo que ya han sido víctimas directas, ¿no? A ver, tenemos un último momento de este tema. Ahí vamos, a ver, ahí vamos. Último momento. El incendio se extendió en locales de la zona. A ver. Bueno, Ale, va magnificándose Y no, por la supuesto. proporción de esto, que en principio era un incendio focalizado y localizado, y luego, bueno, como decía Leo hace un ratito, ¿no? El tema del gas, que se va expandiendo y expande las llamas también. Por supuesto, la expansión de semejante explosión aparte, por supuesto que el fuego llega a otros lugares. Estamos viendo un vehículo Mirá. totalmente incendiado, hay casas, edificios, bueno, y los bomberos. Lo peor de tratando- todo, Ale, Leo, Ro, es que los bomberos no tienen el apoyo que deberían tener, ¿no? Y el trabajo que hacen. Fíjense lo que está haciendo el muy bombero acá. importante. Mira, Euge, mira lo que está haciendo el bombero. Mostrame. Mostrame lo que está haciendo el bombero acá. Fíjate el video, ¿eh? Mira, ahí viene. Mira, ¿qué está haciendo? Está enfriando, chicos. Está hidratando y enfriando la zona. Está enfriando porque está tratando de escapar de donde fue la explosión, se está alejando y enfriando porque se debe estar quemando los pies. Claro, hay en ese hay momento. situaciones en las cuales los bomberos ya no pueden paliar el fuego como vemos en pantalla. Lo que hacen es enfriar la zona periférica para evitar que el incendio Para se que propague avance. y siga caminando, siga avanzando. Porque, a ver, vos ves, ¿entendés? si esto está caliente, si el piso del suelo está caliente, tenés un árbol, acá hay vegetación, tranquilamente se puede prender por la altísima temperatura, se puede prender fuego a esa vegetación y termina todo propagándose muchísimo más, ¿no? Pero acá a mí me impresiona esto porque él se va tirando, fíjense, abajo de los pies, como que va corriendo. Digo, lo más probable Está quemando. es que se esté quemando. Claro. Que se esté Es que quemando pasa él y eso, por lo necesite general huir pasa de ese eso, lugar. por lo general pasa eso. Y mira, cuando hay escape de gas y explosiones de estas características, cuando hay, por ejemplo, me pasó que lo he vivido en la zona de Pompeya, cuando hay como cañerías subterráneas, Sí. cuando la explosión es hacia afuera, Oh. también lo que serían las cañerías subterráneas también toman foco ígneo. Y el piso se calienta y explota. Se abre el asfalto, se abren las veredas. Es peligroso, tanto sea en la superficie por lo que uno puede ver como bajo tierra por lo que uno no ve o no percibe. Y es ahí cuando te encontrás con una explosión en forma tempestiva que es difícil de controlar tanto por los bomberos y más por uno que es un civil que está ajeno a lo que son las medidas de seguridad propias de un hecho de estas características. Hay que tener mucho cuidado.